Bueno, muy bien, muy buenas tardes o noches de este viernes 3 de abril de 2020. Clase de Nociología. Vamos a intentar analizar un poco algunas ideas principales del texto que les di de José María de Alejandro, del conocimiento como problema. Ahí en ese escrito que les pude escanear la semana pasada, aparece la noción de antinomia. Es decir, se estudia el conocimiento como un sistema de dos polos, ¿no? Por un lado, un sujeto cognoscente y un objeto conocido. Aguarden un segundo. Entonces, lo antinómico es aquello que presenta dos realidades aparentemente con reglas y leyes propias y que pueden llegar a resultar cierto antagonismo, por eso la palabra antinomia, ¿no? Vamos a dar algunos elementos que rescaté un poco en este punto doc, que después se los voy a enviar, que yo lo tengo más que nada como una ayuda de memoria para clase. Se los voy a compartir de manera informal. Esto no es un texto trabajado ni nada por el estilo, es una guía que yo uso cuando hablo en clase para no irme demasiado por las ramas, cosa que suelo hacer, y a veces las preguntas de los alumnos nos hacen desviar de lo que pensábamos decir, y son muy bienvenidas además, porque en filosofía es fundamental que el alumno pregunte y cuestione, ¿no? Va a ser profesor de filosofía, así que esa gimnasia la tiene que tener siempre. Bueno, nosotros tenemos el hecho de que el acto de conocer nos comunica, nos comunica con algo distinto a lo que somos. Esto ya se puede referir a cualquier especie dotada de órganos de los sentidos, de capacidad de conocimiento. La diferencia es que nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de tener conciencia de esto, pero en seres que están dotados de conocimiento, cada vez que tienen una nota distinta a lo que ellos son, siempre es algo externo a su ser, ¿no? Es decir, el gato, el perro, el pájaro, cuando ven, cuando huelen, cuando escuchan, no se escuchan a sí mismos. Es más, por la falta de conciencia, tienen a su vez una incapacidad de reconocerse como sí mismos. En estos días de cuarentena y de encierro, prueben, si tienen alguna mascota, de ponerle un espejo enfrente a ver qué hace, ¿sí? Yo me acuerdo que yo tenía una perra, que una vez hice eso, y lo primero que hizo la perra fue empezar a ladrarle al espejo porque veía un perro, pero no podía nunca entender que ese perro era ella misma, ¿no? Está teniendo una nota, está teniendo un conocimiento de algo distinto, que si tuviera una capacidad reflexiva, racional, típica de los seres racionales, podría admitir que eso que está viendo es ella misma, cosa que nosotros hacemos todos los días frente a un espejo, pero lo hacemos gracias a nuestra capacidad reflexiva. Bien, el acto de conocer nos comunica entonces con algo que no somos, puse ahí, con algo que es distinto de nosotros, y nos lo representamos en nosotros, y de algún modo nos lo apropiamos. Les pido disculpas por los ruidos externos, pero bueno, la cotidianeidad de estas grabaciones tiene estos ruidos vecinos. Hablando de perros, ahí tenemos un perro ladrón. Bueno, primer noción de comunicarse con algo que no somos. Segunda noción, nos lo apropiamos. El conocimiento es una apropiación. ¿Por qué? Bueno, cuando yo veo, cuando yo escucho, estoy dando cuenta de algo que no soy yo, pero que de algún modo está en mí. El sonido de ese perro que recién ladraba estaba en mí y estaba en ustedes, por estas vías. Me lo hago propio. Esto de hacerse nuestro algo que
uno no es. Es lo mágico que tiene el conocimiento, ¿no? De ahí que esa posesión, esa apropiación, sea un tipo de posesión, pero una posesión un tanto misteriosa, una posesión ideal. Ideal porque yo me hago propio un ladrido o una imagen, pero de forma no real. Perdón que dejé abierta una cosa aquí que está molestando. Decíamos que es una posesión no real, sino una posesión ideal, porque no es que cuando yo veo un objeto, ese objeto se me incruste en algún sector de mi ser, de mi cuerpo, sino que aparece de manera formal, de manera ideal, aparece como idea, aparece como sensación, como fenómeno, una posesión ideal. Yo cuando veo un objeto no me lo llevo dentro de mi cabeza o de mis ojos, el objeto sigue estando donde está, yo me puedo alejar de él y él sigue permaneciendo incólume donde yo lo vi. Es decir que ocurre un doble juego con el conocimiento. Por un lado es una comunicación con otro y a la vez es una apropiación ideal de lo otro. Ahora, otra noción más. En esa posesión y apropiación hay una noción de perfeccionamiento y de enriquecimiento. ¿Por qué? Bueno, porque yo me puedo apropiar de algo que no soy gracias a que tengo sentidos que están hechos naturalmente para captar lo que ellos mismos no son. La vista capta colores, el oído capta sonidos, el gusto, sabores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a su vez, todas esas facultades sensibles son naturalmente constituidas para tener ese conocimiento. Entonces, mi vista cuando ve se perfecciona y se enriquece. Y todo mi ser se perfecciona y se enriquece. Esto cuando pensamos, por ejemplo, en la educación de los niños, es tan importante la estimulación, la estimulación precoz. Cuanto antes se lo estimula al niño, más se enriquecen sus facultades y más se enriquece él. Sabemos que un chico poco estimulado muy probablemente sea un chico con poco desarrollo intelectual. ¿Por qué? Y porque sus sentidos, que son como ventanas abiertas a la realidad, no reciben la información para lo que fueron hechas. Lo podemos pensar también al revés. ¿Qué pasa con mi vista si yo me encapucho o me encapuchan durante días y se daña? Yo después no voy a poder ver la luz del sol o la luz artificial así como la veo ahora, porque si yo a mi vista le quito el objeto para el cual fue hecha, que fue captar la luz y los colores, la luz reflejada, los colores reflejados, ¿no?, en los cuerpos que reciben luz, pues mi vista se va a desperfeccionar y se va a empobrecer. Aquello de que lo que no se usa se atrofia tiene que ver con esto. De ahí entonces que esa apropiación y posesión implica también un perfeccionamiento y un enriquecimiento. Lo mismo con los sentidos racionales, por llamarle de alguna manera, las facultades, la inteligencia, la voluntad. Así como a la vista, si yo le quito la luz y los colores, la deterioro como facultad, yo a la inteligencia, si no le doy el objeto propio de ella para lo que ha sido hecha, también la atrofio. El objeto propio de la inteligencia es la verdad. Cuando yo a la inteligencia la privo de la verdad, la termino enfermando, la termino empobreciendo y desperfeccionando.
Este es el grave problema que tenemos en Occidente desde hace unos siglos. Al haber relativizado la verdad, e incluso al haber negado que la verdad exista, enfermamos la inteligencia. Sería como sacarle la luz y el color a la vista. De ahí que los pensadores o filósofos que intentan mostrarnos que la verdad no existe terminan contradiciéndose porque nos tratan de explicar que es verdad que la verdad no existe. Eso en el último parte del año de lógica lo hemos visto como contradicción en los términos, ¿no? Nosotros el tema que sigue a esto es casualmente una postura filosófica que niega la verdad, y vamos a ver que muchos de sus personajes ejemplares se han contradicho, mejor dicho, se han contradicho radicalmente, y algunos de ellos con mucha sensatez lo han admitido, que había una contradicción, que ese escepticismo era imposible de llevarse adelante porque ya implicaba una afirmación de que no había verdad posible. Ya es una afirmación con pretensión de verdad. Bueno, estas antinomias, decíamos, tienen dos polos: el sujeto que conoce y el objeto conocido. Ahí de Alejandro ensaya sobre algunas nociones. Primero esta, muy importante: dualidad opuesta y complementaria de un sujeto y un objeto. ¿Por qué dualidad opuesta y complementaria? Vamos a la primera parte. ¿Por qué opuesta? Bueno, dualidad porque son dos, sujeto y objeto. Un sujeto que conoce y un objeto que es conocido. Dualidad opuesta. Bueno, opuesta porque son distintas. Acordémonos que en lógica las oposiciones eran cosas que en algo se diferenciaban, ¿sí? El sujeto y el objeto se distinguen claramente. Bueno, hay una distinción primera metafísica. Distintos metafísicamente. ¿Por qué son distintos metafísicamente? Ustedes van a tener metafísica este año, tercer año. Bueno, porque ontológicamente son seres distintos. Una cosa es el ser que conoce y otra cosa es el objeto que es conocido. Si yo estoy mirando, yo acá tengo el mate con el termo, ¿no? Hoy no me estoy filmando, como verán. Yo tengo acá el termo y bueno, el termo es un ser y yo soy otro ser. Ahí está la dualidad opuesta, ¿no? Hay una oposición de seres diferentes. Pero esta distinción metafísica, una cosa es ser termo y otra cosa es ser un ser humano, esta distinción metafísica tiene una identidad nociológica. Es decir, hay una manera de identificarnos nociológicamente. ¿Por qué yo me identifico con el termo? Porque, como decimos acá arriba, hay una apropiación. ¿Dónde está lo de la apropiación? Nos lo apropiamos. Cuando yo estoy viendo el termo, lo estoy tocando, de algún modo me lo estoy haciendo propio. Mi inteligencia y mis sentidos, de algún modo, se identifican con eso. Hay una relación entre los dos entes. Eso quiere decir idéntico. Hay una igualdad. Si yo no pudiera captar algo del termo, su imagen, su temperatura, sus colores, yo no podría estar en conocimiento de que adelante de mí tengo un termo. ¿Está? Entonces, si bien esta dualidad es opuesta metafísicamente porque son dos seres distintos, hay una identificación en el orden del conocimiento que los complementa. Lo hacen ser sujeto y objeto, sujeto cognoscente y objeto conocido. Hay un señor que está mirando un termo y este termo está mirado por este señor. Ahí está la complementariedad. Esa es una de las antinomias que desarrolla José María de Alejandro en ese texto, que por favor insisto en que sea leído y estudiado con detenimiento, porque yo lo estoy explicando por arriba esto, ¿no? Muy bien, terminamos entonces con la dualidad opuesta y complementaria. Bueno, otras cosas que aparecen también en el escrito es que este conocimiento es un acto inmanente. ¿Por qué? Y bueno, porque termina en mí. Es decir, en el conocimiento hay un salirse del sujeto
ir hacia el objeto y volver con una imagen que termina apropiando y enriqueciendo al sujeto cognoscente. Hay un salirse de uno y volver a uno, pero el término del movimiento, lo estoy haciendo acá a propósito, está siempre en el sujeto. En ese sentido es inmanente. El acto del conocimiento termina en el sujeto, termina dentro, pero, atención con esto, termina dentro pero no está todo adentro, porque para que termine dentro del sujeto, es necesario que del sujeto algo salga. Por eso estas ventanas, estos sentidos externos, esta inteligencia, esta voluntad que el sujeto cognosciente tiene, son maneras de salir de él, ir a captar qué hay fuera y volver con un dato, con una nueva noticia. Esto quiere decir conocer, ¿no? Por eso es un acto inmanente que implica una relación hacia, es decir, en este hacia hay un salirse de. Si yo voy hacia un lugar, salgo de mí, salgo de mi casa, me voy hacia. Una conciencia de algo que yo no soy, ¿sí? Ahí yo me permití escribir, sin un término exterior, la inmanencia se haría incomprensible, ya que nada es causa de sí mismo. Yo no podría ser causa de mi propio conocimiento. Los sentidos externos, el gusto, la vista, el oído, se despiertan con algo distinto a ellos, ¿sí? El oído no se escucha a sí mismo. Yo no puedo escuchar mi sentido del oído, ni oler mi olfato. Yo puedo oler una flor, yo puedo escuchar una música, yo puedo ver un árbol, pero yo no puedo ver mi vista. Bueno, muy bien. Aguarden un segundito. Seguimos. Una breve interrupción, perdón. A todos nos está, paréntesis, a todos nos está costando mucho llevar nuestra realidad laboral a la cotidianidad. Nosotros estamos, los profesores, la mayoría estamos trabajando desde casa y no siempre tenemos un lugar como un aula de concentración y de silencio. Yo felizmente tengo una familia muy grande, muy numerosa y una casa no tan amplia. Entonces estamos ahí tratando de no invadirnos. Bueno, muy bien. Ese conocimiento es intencional. ¿Por qué intencional? Porque pone en tensión. Acá intencional tendría que ir con S. Nosotros en nuestro idioma no tenemos la palabra intencional con S. Cuando los autores de metafísica y de nociología en español escriben intencional con S para hablar de la tensión, los correctores muy bien hacen y le corrigen, como si fuera una falta de ortografía, pero nosotros nos vamos a referir a intencional como que es un conocimiento, pero es algo que pone en tensión al sujeto hacia afuera. Pensemos en un animal doméstico. Cuando sorprendentemente escucha algo, un gato, un perro, ¿qué hace? Para las orejas y mira, fijo. Se pone en tensión hacia. ¿Por qué? Porque sus facultades están siendo llamadas por algo que lo pone en relación hacia, que le da conciencia de algo que es distinto a él. Y generalmente en los animales lo vemos claramente el tema de la perfección, ¿no? Al gato le llama la atención un pájaro, otro gato. No le va a llamar la atención una hormiga. Bueno, mi gata caza moscas, pero no es lo lógico que le llamen la atención una paloma, ¿sí? U otro gato que les puede estar invadiendo su territorio. Entonces para las orejas y se pone firme, se pone alerta. ¿Por qué? Porque esa tensión hacia lo va a perfeccionar seguramente como individuo de una especie. Para cazar, para defenderse, para marcar territorio, son todas funciones que tienen que ver con la supervivencia. Bueno, muy bien. En esto consiste entonces la antinomia de la identidad nociológica frente a la diversidad óntica. Un poquito más adelante, este autor, José María de Alejandro, va a charlar, va a escribir, mejor dicho, nosotros estamos charlando, con que esta representación cognitiva tiene algo de misterioso, ¿no? Porque en este sujeto asimilante también hay un objeto que está fecundando, es decir, que está perfeccionando. Pero lo misterioso acá es que
esto se da en un marco problemático. En un marco problemático. ¿Por qué? Decíamos en la clase anterior que si bien esta cátedra enmarcada dentro de una cosmovisión cristiana va a tener una visión realista de la filosofía del conocimiento, de cualquier filosofía, eso no va a comportar una visión especular del conocimiento, de la filosofía del conocimiento. ¿Qué queremos decir con especular? Bien, si bien nosotros hablamos de dos polos, de un sujeto que asimila y de un objeto que fecunda, tampoco caer en la ingenuidad dogmática de creer que entonces listo, el sujeto capta el mundo de acuerdo a lo que es y se acabó el problema. No, al contrario. En este acto bipolar de inmanencia de un sujeto cognoscente asimilante y de un objeto conocido que fecunda a ese sujeto que lo enriquece, ahí empiezan los problemas en realidad. Ahí empiezan los problemas. Pusimos ahí, no es una mera imagen especular que se imprime en la conciencia, sino que hay un montón de factores que juegan circunstancialmente, como la herencia, la educación, el temperamento y las propias limitaciones. Es decir, nosotros no captamos las cosas tal cual son. Captamos una parcialidad de la realidad. Una parcialidad que con el tiempo se puede ir profundizando. Nosotros como sujetos cognoscentes tenemos un montón de realidades sociales, ambientales, educativas, hereditarias, externas y también internas, ¿no? Nuestro propio temperamento, nuestro condicionamiento a ver cierta parte de la realidad. Hay un montón de experimentos que se pueden rastrear en las redes de atención. Hay tests de atención que son asombrosos, ¿no? Cómo en estos experimentos alguien los puede diseñar de manera tal que nosotros algo sumamente obvio no lo veamos y está en primer plano, y sin embargo por las pautas que se nos han dado como consignas no vemos lo central porque estamos prestando atención a un dato que nos han dado y se nos pasa olímpicamente. Esto ocurre con el conocimiento intelectual, por ejemplo, en la literatura, en el arte en general, en la Sagrada Escritura también, ¿no? ¿Cuántas veces una parábola o un pasaje del Evangelio que en algún momento de nuestra vida no nos dijo demasiado, hoy el mismo pasaje nos habla de una manera significativa en algo puntual que no lo habíamos advertido en otro momento? Pasa también con, decía yo, con la literatura. No es lo mismo leer una poesía o una novela de X autor a cierta edad que leerla a otra edad. Y la obra es la misma, pero casualmente este sujeto que asimila está condicionado por un montón de factores externos e internos que, insisto con la palabra, condicionan el conocimiento, pero no lo determinan. En esto vamos a marcar una línea puntual del realismo filosófico, ¿sí? Si bien el sujeto no asimila como un espejo tal cual es la realidad, no puede agotarla porque es problemática, pero esto no comporta lo que en pocas clases vamos a ver, que es el escepticismo, que entonces como el sujeto no puede captar todo el objeto o toda la realidad del objeto, entonces no puede captar nada, ¿no? Ni un extremo ni el otro. Ahí puse yo, esto es un apunte para mí, ¿ven? Piénsense en la lectura orante. Un pasaje de la Escritura no nos dice lo mismo que la última vez que lo leímos. Bueno, al no ser un espejo es esencialmente dinámico, palabra muy importante para entender el conocimiento, El conocimiento es dinámico. Estoy tratando de marcarlo y no me deja. Ahí está. Es dinámico porque es un acto vital. Es un hacerse del sujeto por la intencionalidad. El sujeto se convierte nociológicamente en el objeto, sin padecer mutación óptica. Bueno, yo quise poner óntica, acá. Óntica, y el corrector me lo mal corrigió porque Word no conoce la palabra óntico. Así que le vamos a poner la N. No me deja, parece, ¿no? Óntica. Sin padecer mutación óntica. Claro, yo por más que mire el termo no lo transformo ónticamente, no lo gasto.
por tanto mirarlo. Bueno, otra noción importantísima en el realismo filosófico, no solamente que es problemático, porque es dinámico, porque es un acto vital. Lo cognitivo desborda los límites de la conciencia, fundamental. Yo en el pizarrón suelo hacer un dibujo cuando hablo de esto, que no lo voy a poder hacer ahora, lo voy a decir verbalmente. Lo cognitivo desborda los límites de la conciencia, encierra un valor trascendente. Por eso es universal y válido para todos, a veces, hay que hacer la aclaración. Lo cognitivo desborda los límites de la conciencia. Y sí, porque, a ver, pensemos en lo real como si fuera un círculo, el mundo. Y yo dentro del mundo. ¿Por qué desborda los límites de la conciencia? Y porque yo no puedo meter en mi conciencia todo lo que el mundo es. Imaginémonos nosotros paraditos con todo el mundo alrededor, ¿no? El mundo, me refiero al universo. ¿Qué podemos conocer dentro? ¿Qué puede caer dentro de nuestra conciencia de todo el mundo? Muy poco, muy poco. Por más que viviéramos 100 años, conocemos muy poco. ¿Cuánta música de la que existe podríamos escuchar en 100 años? Una partecita. ¿Cuántos libros podríamos leer? ¿Cuánta gente podríamos conocer en 100 años? Y muy poco. Nosotros conocemos una parte de lo cognitivo, lo cognoscible. Lo cognoscible, ese mundo que es objeto de conocimiento, desborda los límites de la conciencia. Cada vez que el intelecto humano se acerca a una realidad, la capta parcialmente. Lo cual no quiere decir que lo que capte no sea verdad, ¿eh? Por eso es que este conocimiento, además de ser dinámico, además de ser un acto vital, implica un valor trascendente. ¿Por qué? Porque va mucho más allá de lo que el sujeto lo puede captar. Por eso nosotros podemos llegar a hablar de conocimientos universales y válidos para todos. Esto va a ser un problema bastante arduo que vamos a desarrollar, sobre todo cuando nos encarguemos de lo que es el realismo filosófico. Yo ahora querría borrar esto, pero bueno, lo vamos dejando, así no se hace tan largo el video. El pensamiento no agota lo pensado, o la inteligencia no agota lo inteligible. No agotamos la verdad con un solo acto. Claro que no. Bueno, este video va a ir hasta aquí. Yo les voy a dar este escrito que ya casi termina. Se los voy a dar, pero vuelvo a repetir, no es un escrito muy seriamente hecho, es un apunte, más que nada una guía memorística para mí, para cuando doy este tema. Les invito a que básicamente sigan leyendo el PDF que les di de José María de Alejandro, que escuchen esta clase, apunte en mano, es lo que estoy tratando de hacer acá, es lo que estaría haciendo en clase, y que tomen apunte y le agreguen cosas a este pequeño escrito en este Word. Agradecería realmente una participación un poco más activa por parte de ustedes. Yo sé que en esto nos estamos acomodando todos. Les pido que envíen comentarios, preguntas, críticas, sugerencias. Es un poco áspero esto de la distancia, ¿sí? Entonces, por ahí si pueden contestar alguna cosa. Yo por ahora no los voy no voy a enviar trabajos prácticos para que ustedes contesten y yo corregir. De alguna manera voy a ir evaluando esto. Pero por el momento tengo que ir dándole curso a la materia. Así que bueno, espero alguna respuesta, alguna sugerencia de parte de ustedes. Y bueno, en un rato voy a subir esto a YouTube y voy a enviar el documento. Bueno, que tengan un buen viernes y un buen y descansado fin de semana. Adiós.